Me gustaría colocar en pantalla mi presentación para este día sábado y quiero iniciar el tema contándoles un relato, una historia. Se cuenta la historia de un hombre que tenía una misión. Él estaba buscando la iglesia perfecta, buscando la iglesia perfecta. Se comprometió a darle exactamente un año a esta misión. Cada fin de semana, este señor iba a diversas congregaciones para encontrar a la iglesia perfecta. El mes de enero inició y él comenzó su búsqueda. Iba a una iglesia por allá y otra iglesia por acá. Y lamentablemente no la encontraba a esa iglesia perfecta. Hasta que finalmente él decide, bueno, si no está en mi condado, quizás está en otro estado. Y el hombre se fue a otro estado en este país, buscando a la iglesia perfecta. Llegaba al culto, escuchaba la predicación, pero él rápidamente se daba cuenta que esas iglesias tampoco eran perfectas. Él notaba los problemas de las congregaciones muy rápidamente y se sentía él desanimado, hasta que al final de año él finalmente, después de recorrer por varios estados y varios países, finalmente alguien le mencionó a él que habían escuchado de una iglesia en particular que sí era perfecta. Y el hombre se emocionó y llegó a esa iglesia. Pero cuando entró, el hombre, al tomar su primer paso en el lobby de la iglesia, se puso triste, porque se dio cuenta que tampoco era perfecta esa última iglesia la cual él visitó. ¿Por qué? ¿Cómo fue que él se dio cuenta? Bueno, no fue la iglesia de Rockingham, pero les puse esta foto para que podamos visualizar a una iglesia. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Bueno, cuando llegó a esa última iglesia, vio un espejo en el lobby. Y él se miró a sí mismo y se dio cuenta que esa última iglesia se había vuelto imperfecta por causa de su propia imperfección ahora presente en ese templo. ¿Qué quiero decir con esta historia? Bueno, a menudo personas dicen que la iglesia fuera perfecta si no tuviera personas dentro de ella. Si fuera por el mismo edificio, la iglesia sería perfecta. Pero cuando llego yo, inmediatamente yo traigo mis manchas conmigo, traigo mis imperfecciones conmigo, y la iglesia llega a ser imperfecta. Y a menudo esto desanima a muchos. A menudo hablo con jóvenes o a veces con personas adultas quienes no han asistido a alguna iglesia por mucho tiempo, y la razón es a menudo el mismo: que en la iglesia no eran como lo que ellos esperaban. Esperaban encontrarse con una congregación perfecta, pero rápidamente a veces nos damos cuenta que por la naturaleza humana nosotros tenemos debilidades. Pero esto, mi hermano y amigo querido, no nos puede desanimar, porque aunque la iglesia no es perfecta, voy a regresar, aunque la iglesia no es perfecta, aún tiene una misión. La iglesia no es perfecta, pero aún tiene una misión, y yo le doy gracias a Dios por eso.
Porque aunque yo sé que como persona no soy perfecto, Dios aún tiene una misión para mi vida. Usted, aunque quizás ha llegado con sus debilidades, preocupaciones o imperfecciones, Dios hoy te dice que aún tiene una misión para usted, que aún Dios tiene un propósito para tu vida en este día. Y te pregunto, ¿le entregarás a Dios tu vida? ¿Estarás dispuesto a ver a Jesús usarte para su gloria y para su honra? Bueno, en esta mañana les quiero leer la historia de una iglesia que no era perfecta, pero decidió ser usada por Cristo Jesús. Si me acompañan en este momento al libro de Hechos, donde tuvimos nuestra lectura bíblica. Al libro de Hechos. La iglesia en este entonces estaba dirigida por los primeros discípulos de Cristo Jesús. Pero como muchos de nosotros sabemos, los discípulos tenían sus debilidades. No eran personas perfectas. A menudo cuando Dios le invitaba a ellos a orar, no oraban. Cuando Dios los invitaba a ayunar, no ayunaban. Cuando Dios le animaba a mantener la paz y la unidad, a menudo se peleaban. Los discípulos no eran perfectos, pero aún así Dios tenía un propósito. Dios tenía planes y misión para su vida de ellos. Y cuando llegamos al libro de Hechos capítulo 2, ya los discípulos son apóstoles. ¿Cuál es la distinción? El discípulo ahora llegó a ser apóstol porque fue mandado por Cristo Jesús a servir, a cumplir una misión. Y el libro de Hechos capítulo 2 nos relata la historia de lo que pasó cuando Dios usó a esos discípulos imperfectos. Capítulo 2, verso 41, que también está en pantalla en este momento. Así que los que recibieron su palabra, Hechos 2:41, fueron ¿qué? Bautizados, y fueron añadidas en aquel día como ¿cuántas personas? 3,000 personas, dice la palabra de Dios. Verso 42. Y perseveraban en la ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 43. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Verso 44. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con algunos del pueblo, con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué historia tan especial. Como Dios llegó a hacer grandes cosas a través de una iglesia no perfecta, pero dispuesta a responderle al llamado del Señor, dispuesta a participar en la misión que Dios tenía para ella. Y podemos encontrar a través de estos versos por lo menos 4 cualidades de la iglesia que Dios utiliza. 4 cualidades que nosotros como miembros de esta iglesia local, 4 cualidades que nosotros como personas interesadas
en cumplir la misión de Jesús para nosotros, debemos nosotros también poner en práctica. La primera calidad que vemos en esta iglesia utilizada es que tenían una enseñanza centrada en ¿quién? En Cristo Jesús. El verso 42 lo dijo de esta manera: y perseveraban en la doctrina de los ¿quiénes? De los apóstoles. Qué interesante que el escritor de Hechos lo dijo de esta manera: la doctrina de los apóstoles. Yo, si fuera el escritor, hubiese dicho algo un poco diferente, quizás en la doctrina de Jesús o en la doctrina de la iglesia, pero el escritor lo dijo de esta manera: en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué será que fue presentada de esta manera esta doctrina? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Yo me imagino que los apóstoles le enseñaban a los miembros de la iglesia acerca de lo que ellos conocían y creían. Ellos presentaban una doctrina que se basaba en el tema de su propia vida y experiencia. Los apóstoles eran discípulos, seguidores ¿de quién? De Jesucristo. Y esto me hace entender que la doctrina de los apóstoles no era una doctrina distinta, sino que era la misma doctrina que es Jesucristo. Los apóstoles presentaban una enseñanza centrada en su experiencia cristocéntrica. La experiencia que ellos vivieron con Jesucristo fue una experiencia que cambió su vida completamente desde el momento que llegaron a aceptar a Jesús como su Salvador. Todo cambió para ellos. Y la doctrina que ellos predicaban fielmente fue exactamente lo que habían recibido de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Te has dado cuenta que el ser humano a menudo habla de lo que más le interesa a él o a ella? Hay personas con quien uno se puede encontrar y a menudo el tema de su conversación es siempre igual. Si a alguien le gusta una cierta comida, a menudo hablan de ir a comer de esa misma comida. Si alguien ama a su familia, a menudo hablan de sus hijos y de sus hermanos y de cómo eran sus padres cuando ellos eran niños. El ser humano a menudo habla de lo que ama. Los apóstoles amaban a Jesús. Lo amaban tanto que cada doctrina que presentaban tenía un mensaje cristocéntrico. Y es igual para nosotros como iglesia también. Cada doctrina que nosotros tenemos no es una doctrina distinta o separada de Cristo Jesús, sino que cada doctrina que nosotros tenemos, su fundamento es Jesús. Guardamos el sábado porque Jesús es nuestro Salvador. Creemos en la segunda venida porque Jesús es el Salvador que viene otra vez para rescatarnos. Creemos en el santuario celestial porque Jesús es nuestro ministro intercedor para nosotros. Cada doctrina que nosotros tenemos en la iglesia, mi hermano y amigo querido, se centra en ese Salvador tan perfecto. Y Dios desea que en nuestra iglesia podamos centrarnos en Cristo también. Que cada tema que se presente desde el púlpito podamos ver que Cristo está detrás de ese mensaje. Que cada conversación que un hermano o amigo en este lugar pueda presentar, que se le pueda ver la luz de Jesús detrás de esas palabras humanas. Nosotros tenemos que dar una vida centrada en Cristo si queremos ser utilizados por Cristo Jesús. La doctrina de los apóstoles era centrada en Jesús. Y también
podemos encontrar otra calidad en esta iglesia de Hechos capítulo 2. En esta iglesia se encontraba que ellos vivían en la comunión. Yo diría que la segunda calidad es que esta iglesia tenía un amor, ¿cómo? Fraternal. En segundo lugar, el escritor Lucas de este libro menciona que ellos perseveraban en la comunión. Esto no era una comunión superficial, sino un amor fraternal, sincero, que unía a la iglesia. Le voy a pedir que alguien me ayude leyendo los versos 44 al 45 nuevamente. Si alguien me lo podría leer en voz alta, versos 44 al 45, para que podamos captar cómo era este amor fraternal en esta iglesia. La palabra de Dios muy bien nos explica que esta iglesia tenía un amor fraternal que era más allá que las palabras. Tenía un amor que los ayudaba a ellos a entender que eran una familia, que era una familia en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestra familia? ¿Amas a tu familia? Yo, por la gracia de Dios, siempre he amado a mi familia. Cuando yo era muy pequeñito, les voy a presentar una foto. Así éramos nosotros, nuestra familia. Siempre he amado a mi mami y a mi papi. Pero mami y papi siempre me decían que algún día yo iba a tener un hermanito quien yo iba a poder amar también. Pero lamentablemente nunca me llegó ese hermanito. Y yo sé que con los hermanos a veces uno se pelea o a veces uno argumenta, pero yo quería eso, alguien con quien argumentar un poco, alguien con quien poder jugar y compartir. Yo siempre deseaba tener un hermano, una familia más grande con quien poder estar unido y en amor fraternal, pero nunca me llegó ese hermanito. Pero me di cuenta que aunque Dios nunca me dio un hermano de sangre, me dio un hermano espiritual. Me dio una familia en Cristo Jesús que es su iglesia por la gracia de Dios. Nosotros tenemos un gran privilegio de presentar un amor fraternal a cada amigo quien está aquí presente en esta iglesia. Ayudarle a ellos a entender que en esta iglesia pueden encontrarse un hermano, pueden encontrarse una hermana. Qué gran privilegio tenemos nosotros de ser una familia con un amor fraternal. Una calidad tan importante que como iglesia tenemos el privilegio de compartirle a este mundo. No somos una familia perfecta, pero somos una familia con una misión. Una misión que ya hemos dicho, de enseñar doctrina centrada en Cristo, de presentar un amor fraternal. Y también la palabra de Dios nos ayuda a entender que una tercera calidad de esta iglesia, en Hechos capítulo 2, es que tenían una hospitalidad práctica. Una hospitalidad práctica. El verso 42 también nos menciona que en esta iglesia ellos perseveraban también en el partimiento del ¿qué? Del pan. A menudo se puede interpretar esta frase de diferentes maneras. Se puede pensar primeramente que ellos tenían la cena del Señor, que tenían esa bella ceremonia de Santa Cena, pero también podemos entender que el partimiento del pan ejemplaba un almuerzo, una comida cotidiana, tiempo de compartir un lonche. Qué interesante que a menudo
el ministerio de Jesús se veía alrededor de la comida. Que a menudo cuando Él predicaba, había algo para comer después de la prédica. Cuando Él visitaba a alguien, a menudo había comida para disfrutar. Realmente hay algo poderoso en la comida. ¿Será que alguien tiene hambre? Todos tenemos hambre, a todos les da hambre, y eso nos da una oportunidad tan grande de compartir, de aprovechar la necesidad humana y ahí tomar la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ellos. Con mi esposa fuimos a un restaurante recientemente, un restaurante mexicano, y he llegado a disfrutar la comida mexicana por la atención tan bella que muchos de ustedes nos han dado a nosotros. Y algo que he disfrutado yo de la comida mexicana, aunque me gusta el chile, no lo aguanto, pero lo que iba a decir es la tortilla. Fuimos a un restaurante nosotros, y en este restaurante mexicano tenían una máquina detrás de la ventanilla de la cocina, y con esta máquina ellos hacían las tortillas. Y había una señora, sinceramente no sé yo cómo funciona este aparato, pero fue impresionante. Mi esposa y yo éramos los únicos en el restaurante, fue tempranito en la mañana, pero la máquina estaba corriendo y veíamos las tortillas como saliendo y preparándose, y nosotros estábamos como admirando el proceso de ver a esta señora preparando las tortillas. Y la señora nos estaba mirando a nosotros, mirándola a ella, y nosotros con hambre esperando nuestra comida que ya habíamos pedido y anticipando una tortilla. Y cuando la señora nos vio, ella se salió de la cocina y nos trajo, como ven en esa foto, varias tortillas frescas, así, recién hechas, calientitas. Nunca yo había comido algo tan rico como eso. Me dejó impresionado y nos dijimos: hay que volver a este restaurante mañana mismo. Y siempre estamos a las órdenes para recibir su comida de ustedes, hermanos, si nos lo traen. El principio detrás de la comida en el Evangelio no es la comida en sí, sino la oportunidad de abrirle el corazón a alguien más. Por eso Jesús comía con sus amigos. Por eso, como iglesia, le damos comida a las visitas, no porque nos gusta comer, aunque nos gusta, sino porque estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos ha dado de compartir, de poner en práctica las calidades de una iglesia que Dios puede usar. Y esta iglesia también perseveraba en una cuarta calidad, que es la oración. Tenía una oración perseverante. Perseveraban ellos, no oraban solamente una vez al día. La iglesia siempre estaba orando, firmes y adelantes en la oración. La iglesia que Dios utiliza no solamente ora, sino que persevera en la oración, día tras día, con fe en cada momento. Nosotros tenemos que orar más a menudo. Si usted cree que ora mucho, puedes orar más. Si crees que oras poco, debes orar más, porque es un gran privilegio poder comunicarnos con el Señor. ¿Podría usted imaginarse
qué sería la experiencia cristiana sin la oración? ¿Podría usted imaginarse cómo sería su matrimonio sin poder conversar con su pareja? ¿Podría usted imaginarse cómo sería su trabajo sin poder conversar con su jefe, con sus compañeros? ¿Cómo sería el cristianismo sin conversar con el Señor? Bueno, lamentablemente muchos de nosotros lo estamos viviendo de esa manera, sin la oración. Pero en esta mañana Dios desea conversar con usted. Dios desea ver en la iglesia de Rockingham una oración perseverante. No somos perfectos, pero por la gracia de Dios aún tenemos una misión. Pero ¿cómo puedo saber que Dios escucha mis oraciones? Porque hay muchos de nosotros que sí oramos, pero no hemos visto la respuesta del Señor. Quizás hay alguien en este lugar el día de hoy que ha orado por la misma petición ya por años, 5, 10, 15, 20 años, orando por la misma oración y aún no le has visto la respuesta. Aún no has visto a Dios obrando en tu vida. ¿Será que Dios te escucha? Aprecio la perspectiva que trae la hermana White sobre este asunto. Ella dice: Dios oye las oraciones de algunos, de todos aquellos que le buscan. ¿De qué manera? Sinceramente. No somos perfectos, pero si buscas de Dios sinceramente, verás su misión de Él cumplida en tu vida. Veramos la misión de Dios cumplida en esta iglesia local de Rockingham. Y en conclusión podríamos decir que nuestra misión se puede describir de esta manera, como lo menciona el verso 47, que debemos alabar a Dios y ganar la buena voluntad del pueblo. Así vivía esta iglesia que hemos presentado en Hechos capítulo 2, y así nosotros tenemos el privilegio de vivir también. Si deseas formar parte de la misión de Jesucristo en esta iglesia, hoy te motivo a alabar a Dios y ganar la buena voluntad del pueblo para la honra y gloria del Señor. Hace más o menos 3 semanas, varios de nosotros fuimos a un servicio fúnebre. Fuimos a un funeral en la ciudad de Hamlet. Varios de ustedes estaban ahí presentes. Terminando la ceremonia en el local, de ahí fuimos al entierro. Lo interesante de esa experiencia fue cuando el director del local, del cementerio, se me acercó y me dijo: cuando salimos de este lugar, vamos a ir en una fila manejando al cementerio, y deseo que tú me sigues a mí mientras que yo voy siguiéndole a la policía. Salimos de la ceremonia, nos entramos en nuestros vehículos e íbamos en ese orden: el policía, el director del cementerio y yo. Y entre nosotros también estaba el cuerpo en su propio vehículo también. El viaje fue más o menos, no sé si alguien me podría confirmar, unos 20 minutos, hermana Mari, más o menos 25 por ahí. Y yo estaba como perdido. O sea, yo iba manejando sin saber dónde íbamos realmente.
Íbamos por diferentes lomas y curvas, pero nunca realmente me perdí, porque siempre tenía al director delante de mí. Yo sabía que si él doblaba a la izquierda, yo tenía que doblar a la izquierda también. Si él doblaba a la derecha, yo tenía que ir a la derecha también. Y lo impresionante era que cada vez que nosotros pasábamos una luz, aunque la luz estaba en roja, la policía tenía la autoridad de seguir, de ignorar la luz roja, y todos en la carretera nos respetaban. Al ver a esta fila de vehículos, otros vehículos se ponían a la orilla para darnos el permiso, y nunca nos perdimos durante ese camino. Aunque yo no tenía la dirección, tenía al director delante de mí. Y yo creo que en la iglesia es algo similar. Mis hermanos, nuestro líder es Jesucristo. Nuestro director es Dios. Qué privilegio tengo yo de ser su pastor, pero les digo que nuestro líder es Jesús. Soy imperfecto, pero Jesús es perfecto. Si nos confiamos de Él, si lo dejamos a Él ser nuestro líder, ser nuestro único amor, nosotros podremos ir firmes y adelantes, cumpliendo la bella misión que Él tiene para nosotros. Te pregunto, ¿has visto el amor de Dios en tu vida? Bueno, la Biblia nos dice que nosotros lo amamos a Él porque verdaderamente Él nos amó primero. Él te amó primero. Antes de usted tener la oportunidad de conocerlo a Él, Él ya te amó. Antes de usted poder formar palabras, ideas, antes de usted poder darse cuenta de cuán débil o imperfecto es usted, Dios te amó primero. La iglesia no es perfecta. Tenemos nuestras debilidades, pero Dios tiene una grande promesa en Cristo Jesús, que un día nosotros como iglesia tendremos una nueva experiencia. Podremos finalmente ver la perfección, y eso se cumplirá en el reino de los cielos. Cuando Jesús venga por su segunda venida, algo maravilloso va a suceder en cada uno de nosotros quienes hemos descansado en Cristo Jesús. Tendremos un cuerpo nuevo. El pecado que una vez experimentamos aquí ya será historia del pasado, y la misión ya será cumplida. Jesús regresará y quiere invitarte a usted al reino de los cielos. ¿Será que nosotros estaremos ahí algún día? Yo digo amén, porque nuestra salvación se basa no en nuestra perfección, sino en la perfección de Jesucristo, sino en la sangre perfecta del Salvador. Jesús lo dio todo, y Él cumplió su misión para que usted tuviera la oportunidad de ser salvo. Y quizás en esta mañana hay alguien aquí presente que le toca hacer su compromiso con Cristo Jesús. Quizás hay alguien que actualmente sabe que se ha alejado de Dios, sabe que aún no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal.
sabe que ahora le toca tomar su vida en serio. Yo sé que hay alguien en este lugar deseando hacer las cosas como Dios espera de usted. Y por esa razón le quiero hacer un llamado a usted, a alguna persona aquí presente que aún no ha aceptado a Jesús, pero en el día de hoy quiere aceptarlo como su Salvador personal. ¿Será que hay alguien que levanta la mano en este momento para expresar que desea aceptar a Jesús como su Salvador por primera vez o desea reparar su vida? Veo a un jovencito levantando su mano, lo veo a usted levantando su mano, los veo a ustedes. Gloria a Dios. Quiero invitarles para que podamos orar por ustedes sin pena. Dios te está llamando. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Dios te está llamando. No somos perfectos, pero en el nombre de Cristo Jesús tenemos una misión. Y a través de su sangre preciosa, a través de su sangre somos salvos. ¿Será que hay alguien más deseando darle su vida a Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que hay alguien más que aún no le ha dado su vida a Cristo Jesús? O alguien que desea reparar su vida, pero sabe que solamente es con Cristo Jesús que se puede cumplir eso. ¿Será que hay alguien más que podría levantar su mano para nosotros orar por usted? Siempre veo a unos niños levantando su mano y no sé si es porque no saben o sí saben. Si como padre usted sabe que ellos saben, invítalo. ¿Será que hay alguien más que le gustaría acercarse para que podamos orar por usted? Sin pena. Ok. Bueno, vamos a orar por estas personas para pedirle a nuestro Señor que esté con ellos y que les mande de su Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Te agradecemos porque en el día de hoy hemos aceptado tu mensaje. Entendemos que como iglesia no somos perfectos, pero en el nombre de Jesús sí lo somos. En el nombre de Jesús somos nueva creación. En el nombre de Jesús somos perdonados. En el nombre de Jesús somos redimidos. Y tenemos aquí 3 personas conmigo, confesando públicamente su deseo de experimentar a Jesús, su deseo de experimentar la transformación que solamente se puede ver a través de usted. Padre nuestro, pido que como iglesia podamos apoyarles. Pedimos que como iglesia podamos orar por ellos y poner en práctica las calidades que hemos mencionado en el día de hoy. Padre, te agradecemos porque aquí en este lugar también usted está haciendo grandes milagros. Pedimos el perdón por nuestros pecados, no por nuestros propios méritos, sino por Cristo Jesús, nuestro representante y ministro perfecto. En el nombre de Jesús, amén.